Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hoy hablaremos sobre esos top colores de moda otoño-invierno 2024-2025 que seguramente toda mujer debe de saber. Ya los vemos en tiendas como Zara, como Mango, en los desfiles y obviamente en todas las tiendas ya están presentes porque los han adelantado. Así que no dejes de ver este video, suscríbete a mi canal, el like es muy importante para mí y como todos los años esta colaboración es con mi amiga Marisol Flamenco de Mari Estilo, que ya saben que ella vive en los Estados Unidos y ella crea outfits desde cero. Siempre te enseña a cómo combinar o ella como vive en los Estados Unidos utiliza todas las tendencias de moda de todas las temporadas o los fashion trends para crear outfits elegantes, casuales, sofisticados, absolutamente todo. Así que regálenle amor de mi parte y después de este video váyanse con ella para ver cuáles son sus colores favoritos y suscríbanse a su canal. Empecemos, chicas. Les recuerdo que el Instituto de Color Pantone es quien se encarga de decidir los colores que utilizaremos cada temporada. Esto no es nuevo para ustedes. Esta vez les traigo dos paletas muy interesantes que son los colores vibrantes o los colores mágicos que tendremos en Nueva York y por acá tenemos los colores que tendremos en Londres. Son dos paletas que se complementan y que las veremos durante toda la temporada. Así también tenemos una paleta de colores clásicos que vendrían a ser los neutros de la temporada. Tenemos la de Nueva York y tenemos la de Londres. Y bueno, son los colores vibrantes y potentes que serán combinados con estos clásicos. ¿Qué podemos hablar de estos colores, chicas? Bueno, todos estos colores hablan de nuestra naturaleza, hablan del sello y la conexión que debemos de tener con la naturaleza, con los pies en tierra firme y todos estos colores cálidos, naturales que podemos ver, así como los pigmentos. Me parece que es una temporada donde abrazamos a la tierra, abrazamos los pigmentos naturales y abrazamos definitivamente cada momento de la naturaleza y la conexión que tenemos con ella. Vamos a comenzar con el más importante, el color burdeos. Para mí es uno de los colores importantes porque es el color que destaca, que es un rojo, un cereza, un color profundo que nos evoca elegancia, que nos hace ver chic, que crea outfits elegantes y definitivamente es uno de los colores más profundos y sofisticados que tiene esta temporada. Lo vas a poder utilizar tanto en chaquetas como lo vimos en el desfile de Gucci, Bottega Veneta tiene accesorios. La verdad es que lo vas a poder utilizar en todo tipo de prendas cuando quieres elevar tu estilo y te quieres ver siempre arreglada. ¿Qué colores se llevarán aparte este otoño-invierno 2024-2025? Los colores olivos. Aquí vamos a mezclar de las dos paletas, tanto de la New York Fashion Week, o sea, la Semana de la Moda de Nueva York, como la de Londres. Veremos unos tonos como musgos, verdes y van a ir oscilando por todas esas partes que hace un espectro de color, es decir, veremos terrosos, verdes terrosos, verdes oxidados y algunos verdes un poco más profundos como los que vemos en los paisajes de otoño-invierno, nevados, los bosques, absolutamente todo lo que nos conecta con la tierra. Es muy importante saber que estos colores de moda otoño-invierno 2024 los vas a poder combinar de una manera especial. Vas a poder combinarlo tanto con los colores que se van más a lo mostaza, más hacia los rojos. Es como un comodín que creo que también lo veremos mucho tanto en chaquetas, ya saben, en estos abrigos a cuadros. Son unos colores que nos hacen ver muy bien y que cada persona va a poder encontrar ese tono verde que le gusta, que le complementa a su tono de piel y que la va a hacer lucir siempre arreglada. El Street Style Otoño-Invierno 2024-2025 que vimos durante los desfiles, bueno, definitivamente va a hacernos hablar de estos colores marrones que tanto vimos, tanto en Prada, los vimos en Chloé, con este desfile estupendo que vimos con las tendencias bohemias. Chloé fue uno de los desfiles que más impactaron y de los cuales más se hablaron. Y bueno, ahí veremos todos los tonos desde beige, terrosos,
marrones claros, marrones un poco más averdados, más profundos. Me parece que aquí es donde nos vamos a poder estacionar muchas, y aparte las que amamos el beige como soy yo. Creo que poder tener trajes, abrigos en colores marrones y cafés terrosos va a ser una de las tendencias de moda otoño-invierno 2024 que más utilizaré. Una de las prendas de moda que más verán en mi armario, o cuando vean mis videos de how to style o cómo combinar. Bueno, ahí, chicas, van a poder ver todas las combinaciones que hago. Hablemos ahora un poco de los rojos alegres. Ya hablamos de este cereza, de este momento rojo profundo. También veremos rojos alegres. Los rojos alegres nos sirven mucho para las festividades. Cuando quieras buscar cómo vestir, por ejemplo, para Año Nuevo, cómo vestir para Navidad o outfits para las posadas, todo este tipo de outfits, obviamente siempre ustedes y yo pensamos en rojo. Escríbanme aquí abajo o comentemos aquí abajo, en verdad, si ustedes se sienten identificadas con el color rojo como un color que siempre está de moda en otoño-invierno. En lo personal, me siento mucho más cómoda cuando utilizo el rojo en otoño y en invierno que en primavera-verano. Platiquemos de esto y ustedes díganme si estoy mal. Ahora, estos rojos pues nos pueden inmediatamente hacer pensar Valentino, nos pueden hacer pensar todas las casas de moda que de repente quieren meter ese pop de color, o que de repente quieren meter esas blusas de moda o vestidos de moda, inclusive la alta costura. La alta costura siempre nos habla de esos vestidos para ir a una fiesta de gala, vestidos de noche, vestidos para cumpleaños. Siempre pensamos en el rojo porque es uno de los colores que, aparte de San Valentín, se me ocurre para salir, ¿no? Siempre pienso como algo sensual, sexy, y para esos momentos donde queremos resaltar el físico y vernos siempre arregladas. ¿Ustedes qué opinan del rojo? ¿Les gusta o de repente se sienten que es demasiado? No puedo dejar de hablar siempre del negro, porque una de las tendencias de moda que más vimos este verano y que tanta ropa vimos en verano 2024 fueron las prendas en negro. Zara, Mango, todas estas tiendas comunes, pues H&M tenía muchísima ropa en negro, claro, en los textiles apropiados como algodones, voales, linos. Y bueno, obviamente en otoño-invierno seguiremos viendo el negro. No como protagonista, no creo que sea un protagonista, simplemente el negro es un básico de armario. Si tú quieres tener una cápsula de armario para toda la vida, pues el negro tiene que estar ahí. Ahora, ¿qué sucede? Se incorporan los marrones. ¿Y qué sucede? También puedes hacer el cómo combinar el negro, ¿no? Cómo combinar negro con blanco, puedes combinar negro con rojo, puedes hacer distintas combinaciones de toda la vida que crean outfits elegantes o outfits que llaman la atención. También puedes pensar en outfits clásicos. Y muchos de los estampados, como la pata de gallo, como a lo mejor cuadros, siempre tienen que ver con combinaciones de negro y blanco. Obviamente Chanel viene a la cabeza. No podemos dejar de pensar en la casa Chanel, que siempre utiliza esta combinación, y de repente también casas como Dior, Prada, que les encantan estos outfits monocromáticos más simples y un poquito más llevaderos. Hablemos un poco de los tonos azules. Winter Sky, que es un azul un poco más tenue, más armonioso, elegante y sofisticado. Y por otro lado, lo vamos a ir llevando hasta el azul, que es muy parecido a lo que yo tengo. La que vimos en la London Fashion Week, que es un azul un poquito más profundo, pero también vivo. Es decir, es como ir de lo claro a lo más oscuro. Aquí veremos muchos trajes, muchos pantalones, blazers. Aquí es donde veremos ese momento azul que a todos nos gusta llevar. Me he dado cuenta, por ejemplo, en Zara, que siempre veo gente que se inclina por los azules porque es un color que da autoridad. No sé si vieron ese video que hice que hablaba de los colores y las prendas que dan autoridad y elegancia.
Bueno, no se vayan, no se vayan. Eso después, al final les dejo una tarjeta. La idea es que el azul siempre nos hace sentir cómodas y de repente es muy fácil combinarlo. ¿Por qué? Podemos crear outfits con jeans, podemos crear o combinar el azul con muchos de los colores. Lo podemos ver también un poquito como un básico de armario, aunque en este sentido son colores que pertenecen a los colores vivos y a los colores de moda de la temporada. Las paletas para combinar los colores con esta paleta de colores neutros que nos propone Nueva York me fascina. Tenemos desde un blanco sucio o un beige amarfilado, tenemos estos colores patés, tenemos un gris, tenemos un azul marino, tenemos un color terroso que es una mezcla entre un marrón y un mostaza, ideales para hacer verdaderamente combinaciones exitosas y súper elegantes. Veremos aquí un poco de la combinación de el regreso a la moda, el regreso a la prosperidad, pero también vemos algo de moda sustentable, moda consciente, pues obviamente los diseñadores se están dirigiendo un poco a que las prendas que compres verdaderamente las puedas utilizar varias temporadas y no sea ropa que tengas que desechar, que sean colores que los veas en un armario a largo plazo, que eso se me hace muy inteligente porque de alguna manera estamos hablando de la moda consciente. Y dentro de la paleta de Londres vemos desde los verdes, también beige, marrones un poquito más cafés, el azul navy o el azul marino, ese color que casi nos lleva al negro y que hoy en día lo vemos mucho en los vestidos de noche y en la alta costura. Los grises serán también los favoritos de los diseñadores para combinar con toda esta gama de colores un poquito más potentes y vivos. No sé ustedes qué les parece, pero van a poder crear combinaciones diferentes porque las bases, es decir, los pantalones, las faldas, las partes de abajo, de repente van a tener colores un poco diferentes para crear pues un poquito combinaciones que tienen que ver con la naturaleza y con toda esta tendencia de acercarnos un poquito a lo terrestre, a lo tangible, al piso, a la naturaleza y a sus pigmentos. Y chicas, platíquenme aquí abajo ustedes qué opinan de esta temporada. Para mí es importante que veamos cuáles son los colores más llevados, qué colores se llevarán en esta temporada y qué colores podremos combinar durante las fiestas. Así que chicas, gracias por ir al canal de Marisol, gracias por seguirme como siempre, por sus comentarios. Me interesa muchísimo saber qué opinan de estas dos paletas. Dejé fuera la de París y dejé fuera la de Milán. Y bueno, me interesaron estas dos porque juntas hacen verdaderamente música en mis oídos. Espero verlas en mi próximo video. No se olviden de ver, que les voy a poner ahora, todos los videos que tienen que ver con estas tendencias de moda otoño-invierno 2024. Van a poder ver toda la serie, que es importante para que sepamos qué podemos sacar de nuestro armario, cómo lo podemos combinar y finalmente pues comprar lo que nos haga falta. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Es importantísimo su like y las invito a unirse a mi canal de membresías. La parte de membresías es una parte distinta a lo que es mi canal. Mi canal sigue siendo el mismo jueves y domingos y solamente meto la parte de unirse a mis membresías, que son blogs de lujo o videos que tienen que ver con el mundo de lujo, los chismes, unboxings y muchas cosas que tienen que ver con mi vida íntima y la relación de ustedes conmigo. Así que las invito a suscribirse, obviamente activen las notificaciones porque si no, no van a saber cuándo es el siguiente video. Un besote, chao chao.